toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Padre, ¿quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Señor, en grandeza? ¿Quién como tú, Señor? Padre, nadie puede igualarte. En este día, Señor, te adoramos. En este día, Señor, bendecimos tu nombre. En este día, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre Santo, quien la merece. Tú mereces toda la gloria, tú mereces toda la honra, precioso y glorioso Jesús. Padre Santo, yo te pido en el nombre precioso de Jesús que tú pases la mano, Señor, sobre los enfermos. Cada vida enferma en esta noche que se conecta con nosotros. Precioso Espíritu Santo, extiende tu mano de misericordia para sanar, precioso Espíritu de Dios. Padre, mira aquellos que en este día se sienten sin fuerza. Mira aquellos, Señor, que en este día se sienten sin esperanza. Precioso Espíritu Santo, sopla hoy sobre tus hijos. Sopla hoy, Señor, sobre tu pueblo. Sopla hoy, Señor, sobre cada vida cansada, sobre cada vida, Señor, que siente que la esperanza se le ha ido. Yo te pido en el nombre precioso de Jesús que hoy tú soples sobre ellos, Señor. Sopla con tu presencia. Mira esas condiciones, Padre Santo, que ellos entienden, Señor, que son imposibles. Para ti no hay nada imposible, oh Dios. Para ti lo imposible no existe. Yo te pido en el nombre precioso de Jesús que hoy tu presencia sople, Señor. Sopla sobre la vida de tus hijos. Sopla, Señor, sobre cada uno de ellos, Espíritu Santo de Dios. ¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú, Dios eterno y Rey de gloria? ¿Quién como tú, Señor? Cuando nosotros perdemos las fuerzas, cuando nosotros perdemos las esperanzas, allí te apareces tú. Allí te apareces tú, Señor, y nos recuerda que no todo está perdido. Y nos recuerda que en ti hay esperanza, que en ti hay solución. Precioso Espíritu Santo, sopla sobre los sedientos, sopla sobre los necesitados, sopla sobre los cargados. Padre, trae un antes y un después, Espíritu de Dios. Trae un antes y un después, Señor, sobre la vida de tus hijos, Espíritu Santo. Trae un antes y un después, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos, precioso y glorioso Dios. Un antes y un después, Señor. Que ellos vean lo que tú estás haciendo en sus vidas. Que ellos puedan ver, palpar, Señor, las maravillas que tú has estado haciendo en cada uno de ellos, precioso Dios. Señor, mira a los que se sienten solos. Mira a los que se sienten, Señor, tristes y desamparados. Tú eres el consolador, Espíritu Santo. Hoy sopla, Señor. Hoy sopla sobre sus vidas, trayendo paz, trayendo consuelo, Señor. Yo te lo pido, Dios amado, en el nombre precioso de Jesús. Mira a los padres que se sienten cansados. Mira a los padres que se sienten confundidos. Mira a los padres que no se lo cuentan a nadie, Señor, pero allí están, llenos de preocupaciones. Allí están, Señor, llenos de tormentos, Señor, y no pueden hablar con nadie porque la gente tiene que verlo a ellos como que ellos son fuertes y ellos por dentro, Señor, se sienten desesperados. Precioso Espíritu Santo, y sopla sobre esos papás, Señor, padres frustrados, padres cargados, padres que no encuentran la salida. Yo te pido, Espíritu Santo,
Que hoy tú soples, Señor, sobre cada uno de ellos. Que hoy tu presencia venga, Señor amado, trayendo esperanza. Que hoy tu presencia venga, Señor, dando fuerzas nuevas, glorioso Espíritu Santo, amado mío, Rey de gloria. Hoy yo quisiera compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 4, en el verso 14 en adelante. Dice las Escrituras: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, dice las Escrituras, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Miren, las escrituras están llenas de grandes hombres y grandes mujeres de Dios que en su momento ellos confiaron en Dios. Y uno de estos hombres que nosotros encontramos en las Escrituras es el profeta Isaías. Ahora, a mí me gusta el profeta Isaías porque cuando nosotros empezamos a escudriñar el libro de Isaías, nosotros nos vamos a dar cuenta que el profeta Isaías es uno de los profetas a los cuales más Cristo se les reveló. Él pudo ver al Mesías, aquel que iba a venir a libertar al pueblo. Y Isaías escribió en medio de su libro qué iba a suceder, a quién iba a venir el Mesías cuando él viniera. Y ahora nosotros tenemos a Jesús que está empezando su ministerio, y como era de costumbre para él visitaba la sinagoga. Y sucede que ahora Jesús está a punto de empezar su ministerio, y Jesús ahora camina bajo el poder del Espíritu Santo. Una cosa es ser lleno del Espíritu de Dios, y otra cosa es caminar bajo el poder del Espíritu de Dios. Sabes, Jesús conocía a su Padre. Jesús sabía por qué había venido en esta tierra, pero por 30 años Jesús había estado en silencio. Pero cuando Jesús es llenado por el poder del Espíritu de Dios y él empieza a caminar bajo el poder del Espíritu Santo, cosas extraordinarias empezaron a suceder en la vida de Jesús. Y es que los enfermos empezaron a sanarse. Cosas extraordinarias empezaron a suceder en medio de la vida de Jesús, porque ahora Jesús caminaba en el poder del Espíritu. Y sucede que Jesús volvió a la sinagoga en el poder del Espíritu, y Jesús abrió el libro de Isaías. Y cuando Jesús empieza a leer en el libro de Isaías, el pueblo no sabe muy bien lo que Jesús está leyendo, pero lo que el pueblo no sabía era que Jesús estaba leyendo de sí mismo. Él era ese Mesías que había de venir. Él era ese Mesías que había de venir a traer buenas nuevas al pueblo. Y aquí hay algo interesante, porque cuando Jesús empieza a leer
a la audiencia que ese Mesías iba a venir. Y cuando nosotros vemos la audiencia, cuando nosotros vemos a la gente que Cristo iba a venir a libertar, nosotros nos encontramos con los pobres, nosotros nos encontramos con los quebrantados de corazón, nosotros nos encontramos con los cautivos, nosotros nos encontramos a los ciegos y a los oprimidos. Todas estas personas que la Biblia describe son gente que tienen una necesidad. Y si hoy algo nosotros tenemos que entender, es que Jesús jamás vendrá por aquellos que se sienten autosuficientes. Jesús no busca esa gente que se siente muy fuerte en su propia fuerza. Jesús todavía sigue buscando personas que reconocen su necesidad. Si algo nosotros debemos de entender, es que Jesús no va a pelear con nosotros. Jesús no va a andar peleando con nosotros para que nosotros lo entendamos a Él. Si nosotros queremos la revelación de su presencia, si nosotros queremos experimentar su presencia en nuestra vida, nosotros vamos a tener que aprender a reconocer la necesidad que nosotros tenemos de Él. Fue Jesús mismo que dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es para gente que reconoce la necesidad que tiene de su Dios. El reino de los cielos es para hombres y mujeres que reconocen que en su propia fuerza ellos están totalmente limitados. El libro de Isaías describe que Jesús iba a venir por aquellos que eran pobres. Y uno se puede preguntar: ¿cómo así pobre? ¿Cómo así pobre? Pero una de las consecuencias del pecado en nuestra vida es que el pecado lamentablemente nos empobrece. Y muchas veces nosotros tenemos que entender un principio fundamental. La pobreza no necesariamente tiene que ver con bienes materiales, porque alguien puede estar muy bien materialmente, mas sin embargo ser una persona pobre. Porque la pobreza tiene que ver cuando la persona no se siente completo, no se siente lleno, no siente plenitud en sí mismo. ¿De qué vale tenerlo absolutamente todo materialmente, mas sin embargo sentirte totalmente vacío y sentirte totalmente vacía? Eso es pobreza. Eso es pobreza. Y una de las cosas que tienen los pobres es que cuando los pobres vienen de generación en generación, cuando mi mamá ha sido pobre, cuando mi papá ha sido pobre, cuando mis abuelos han sido pobres, el pobre empieza a perder las esperanzas y él empieza a pensar que él se va a quedar allí para toda la vida. Pero las escrituras nos dicen que Jesús vino a darle buenas noticias a los pobres. Porque si alguien puede romper con un ciclo de pobreza, ese es Jesús. Si alguien puede transformar tu vida, ese es Jesús. Si alguien puede darte plenitud, si alguien puede llenar ese corazón tuyo, si alguien puede darte vida en medio de tu respiro. Porque, señores, seamos sinceros, ¿cuántas veces por momento usted respira, pero se siente como que estuviera muerto? Señores, seamos sinceros, ¿cuántas veces nosotros le reímos a la gente, mas sin embargo cuando la gente nos da la espalda, nosotros estamos llenos de tristeza por dentro, porque nos sentimos vacíos y nos sentimos totalmente solos? ¿Cuántas veces estamos rodeados de personas y entendemos que nadie absolutamente nos entiende? Y el único
único que nos puede dar seguridad en nuestra vida, el único que nos puede hacer sentir como que hay alguien allí para nosotros, es Cristo Jesús. No hay nadie fuera de Él, porque aún del hombre usted duda. Por fiel que sea el hombre, alguna duda usted va a tener, pero Cristo Jesús, Él es fiel hasta el final. Cristo Jesús, Él no abandona a sus hijos. Cristo Jesús llena a sus hijos y le da seguridad. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Él sabe llenar, Él sabe dar esperanzas, Él sabe dar buenas noticias a aquellos que se sienten pobres. Jesús vino a restaurar el daño que el pecado hizo en nuestra vida. El pecado causa en nosotros un daño emocional. El pecado causa en nosotros un daño físico. El pecado causa en nosotros un daño espiritual. Pero Cristo Jesús vino a restaurar todas las cosas. Cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él, nosotros podremos ser restaurados. Él continúa leyendo y Él dice que el Padre lo ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El pecado nos quiebra, el pecado lentamente nos destruye. Y uno pudiera pensar, ¿cómo es que Cristo puede restaurar un corazón quebrado? ¿Cómo es que Cristo puede tomar un corazón dolido y Él puede restaurarlo de nuevo? Y es allí que uno tiene que saber que Él sana porque Él entiende tu dolor. Tal vez la gente no te entiende. Yo no sé si tú en algún momento le has contado tus problemas a alguien y tú sientes que esa persona no te entiende. ¿Y sabes qué? Es verdad, esa persona no te entiende, porque si esa persona no ha vivido lo que tú estás viviendo, es imposible. ¿Cómo puede entenderte esa persona? Pero Cristo Jesús, Él sí entiende tu sufrimiento, Él sí entiende tu dolor, Él sí entiende lo que tú vives en aquellas noches oscuras. Y cuando Él restaura un corazón quebrado, Él lo restaura porque Él entiende el dolor. Y como Él entiende el dolor, Él da consuelo a ese corazón. Y es ese consuelo que restaura cada área, cada parte de ese corazón que ha sido quebrado por las propias decisiones que nosotros hemos tomado en esta vida. Cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios, que aún nosotros tomando nuestras propias decisiones, aún nosotros quebrando nuestro propio destino, Él viene y Él lo restaura absolutamente todo gratuitamente cuando nosotros confiamos y depositamos nuestra confianza en Él. ¿Qué fue lo que el enemigo te ha dicho? ¿Qué es lo que el enemigo te ha susurrado? ¿En qué área de tu vida fue que él te susurró y te dijo que era imposible? Mentira. Cristo Jesús puede restaurar todas las cosas. Cristo Jesús puede transformar tu vida. Cristo Jesús puede darte esperanza. Cristo Jesús puede volver a levantarte. Escúchame, hijo e hija de Dios. El suelo no es lugar para tu vida. Tu Padre Celestial te da esperanza. Tu Padre Celestial te levanta. Tu Padre Celestial te da fuerzas nuevas. No. Calla las voces del enemigo y cree en lo que tu Dios ha venido a hacer en esta tierra. Jesús continúa diciendo que Él vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado nos esclaviza.
El pecado lentamente nos hace prisioneros de él. Y ya sea que nosotros entendamos que el pecado tiene diferentes caras, pero aunque el pecado tenga diferentes caras, el pecado sigue siendo pecado, y el pecado nos esclaviza y nos lleva a la muerte espiritual. Aunque el pecado tiene diferentes caras, su efecto esclavizante sigue siendo el mismo. Pero Jesús nos ofrece ayuda contra la prisión del pecado. Hay áreas en tu vida que tú entiendes que no puedes vencer. Cristo te ofrece ayuda. Cristo te ofrece libertad de todo pecado que tú entiendes que tú no puedes vencer con tus propias fuerzas. El libro de Romanos, el capítulo 6, el verso 17 dice: mira la grandeza de su palabra. Mira la grandeza de su palabra. Pero gracias a Dios, Romanos 6, 17 y 18, la nueva versión internacional. Pero gracias a Dios que, aunque antes eras esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Jesús puede libertarte del efecto esclavizante que tiene el pecado en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú has querido vencer cosas en tus propias fuerzas para simplemente darte cuenta que no puedes? Jesús te ofrece la esperanza que tú necesitas. Él continúa y Él dice que Él vino a darle vista a los ciegos. Ahora, cuando nosotros vemos estas palabras, nosotros tenemos que entender que los ciegos que las escrituras están aquí hablando no son ciegos necesariamente físicos. El problema con el pecado es que el pecado nos enceguece. El pecado no permite que nosotros veamos las consecuencias que Él tiene en nuestra vida, y no es hasta que Cristo viene a nuestra vida y que Él nos hace libre que nuestros ojos son abiertos. El único que puede abrir los ojos de un hombre es Cristo Jesús. El único que puede abrir los ojos de un hombre para que ese hombre pueda ver su realidad y pueda ver qué tan perdido y tan necesitado está, es Cristo Jesús. Y Él ofrece sanidad a nuestros ojos cegados, a esos ojos que no nos permiten ver las consecuencias de nuestras decisiones, a esos ojos que no nos permiten ver lo que hay más allá de lo que nosotros estamos a punto de hacer, a esos ojos que no nos permiten ver lo que está a punto de suceder en el momento que nosotros cometamos esa decisión. El pecado nos enceguece de tal manera que no nos permite ver ni siquiera nuestro propio potencial. Por eso es que Jesús, cuando tuvo un encuentro con las personas, siempre lo miró por encima de sus condiciones. Él no se enfocó en lo que la persona estaba viviendo. ¿Y sabes por qué? Él no se enfocó porque como Él nunca pecó, sus ojos jamás fueron cegados. Y por encima de los errores de las personas, Él pudo ver el verdadero valor que las personas tenían. El libro de Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 18, dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó.
En cambio murió por los pecadores para llevarlo a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Solo Jesús, mis amados, nos ofrece el mirar con claridad, el ver las cosas como verdaderamente son. Solamente Jesús puede encontrar a un hombre en un estado de suciedad, en un estado en donde ese hombre mismo haya perdido las esperanzas en él. Solamente Jesús puede encontrar a un hombre en ese estado, y Jesús mismo puede levantar a ese hombre y darle esperanza. Solamente Jesús. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros no pensábamos en Él, solamente Él murió por nosotros, porque Él sabía que de las personas que me están mirando aquí hoy, muchos de ustedes iban a servirle, aunque en el momento estaban sumergidos en el pecado. Él sabía que ustedes le iban a servir. Sus ojos nunca fueron cegados por el pecado, y Él siempre pudo ver el momento en que tú ibas a empezar a caminar con Él. Él siempre pudo ver ese momento en donde tú ibas a permanecer en Él. Él siempre pudo ver ese momento en donde tú lo ibas a empezar a buscar a Él. ¿Sabe qué bueno que nuestro Padre Celestial no es como los hombres? Él no necesita nuestra reacción inmediata, porque ya Él sabe lo que va a suceder mañana. Y Él sabía que en el día de hoy nosotros le íbamos a servir a Él. Y como Él lo sabía, Él nos ofreció esperanza cuando nosotros mismos entendíamos que nosotros no la necesitábamos. Díganme ustedes si eso no es grandeza. Díganme ustedes si eso no es una razón para adorar a Dios. Díganme ustedes si eso no es una razón para nosotros estar agradecidos con el sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Hijo e hija de Dios, tu Padre lo ha dado todo por ti. Tu Padre se ha esforzado por ti. Tu Padre se entregó en una cruz para que hoy nosotros pudiéramos tener salvación. Jesús continúa diciendo, y Él continúa leyendo, y Él dice que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, una cosa es estar preso en una cárcel, y otra cosa es que aún en medio de la cárcel yo también esté siendo oprimido. Y uno pudiera preguntarse quiénes son los oprimidos. ¿Qué habla Jesús? ¿Cuáles son estos oprimidos que Él vino a poner en libertad? Los oprimidos son aquellos atrapados en las preocupaciones de esta vida. Aquellos que se los olvida que si las aves de los cielos no le falta nada, a ellos tampoco le faltará, porque su Padre cuida de ellos. Los oprimidos son aquellos que han perdido su equilibrio emocional por causa de lo que viven. Los oprimidos son los que tienen exceso de preocupaciones. Los oprimidos no encuentran descanso. Los oprimidos no pueden dejar de pensar en las situaciones que los rodean. Y Jesús está diciendo: yo vine a poner en libertad a los oprimidos. Yo vine a poner en libertad a aquellos que entienden que las preocupaciones de este mundo los van a ahogar. Yo vine a poner en libertad a aquellos que entienden que no van a tener una salida. Yo vine a poner en libertad a mis hijos. A mis hijos que hoy se encuentran en medio del fracaso.
a mis hijos que hoy se encuentran en medio de una falla, a mis hijos que hoy se encuentran siendo oprimidos por el efecto del pecado. Yo los vine a poner en libertad. ¿Sabe qué es lo más grande de Dios? Que Cristo sigue vivo hoy. Él sigue haciendo lo mismo hoy en día. Él sigue libertando a los ciegos. Él sigue libertando a los oprimidos. Él sigue sanando a los quebrantados de corazón. Él sigue dando esperanza a aquellos que la necesitan. ¿Cuál es tu situación? Porque para tu situación también existe una salida. ¿Cuál es el problema que te agobia? Es la enfermedad, porque Él sigue siendo el sanador. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es un hijo en adicción. Él sigue siendo el que liberta. ¿Cuál es el problema? Necesitas la salvación de tu alma. Él sigue ofreciendo salvación para nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? ¿Caíste? Él sigue siendo el que restaura. Él sigue siendo el que levanta. Él sigue siendo el que perdona nuestros pecados. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Porque Él sigue ofreciendo esperanza para nuestras vidas. ¿Cuál es el problema, mis amados? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te roba la paz? Porque yo no sé si tú sabías que Cristo sigue tan vivo hoy como Él lo estuvo hace 2000 años cuando caminó en esta tierra. ¿Cuál es el problema? Porque yo no sé si tú sabías que yo no estoy perdiendo el tiempo aquí. No, como algunas personas quieren venderte. No, yo no te estoy vendiendo cuento de hadas. Perdón si tu vida ha sido dura. Perdón si alguien te ofendió. Perdón si alguien te hirió. Perdón si no has vivido hasta este momento de tu vida como tú querías vivir. Perdón por lo que tú has vivido. Pero Cristo no es un cuento de hadas. Cristo sigue vivo. Cristo sigue haciendo milagros. Cristo sigue ofreciendo esperanza. Cristo sigue levantando a aquellos que necesitan de Él. Cristo sigue restaurando a aquellos que reconocen que lo necesitan. Cristo sigue levantando a cada uno de sus hijos. Cristo sigue haciendo milagros. Cristo sigue haciendo milagros. Cristo sigue haciendo prodigios. Cristo sigue en el mismo negocio de su Padre, en que Él mismo explicó que Él andaba hace más de 2000 años. Cristo sigue buscando a cada uno de sus hijos, a hijos que están en el mundo, pero que el mundo no es lugar para ellos, a hijos que se cansaron de sufrir lejos de Él, a hijos que dicen: ya yo estoy cansado de vivir lo mismo, yo necesito el perdón de Dios en mi vida y yo necesito caminar con Él. Cristo te ofrece esperanza. Cristo te ofrece vida. Cristo te ofrece plenitud. Y las pruebas no vendrán. Claro que vendrán las pruebas. Claro que vendrán las dificultades, pero el asunto es que en medio de las dificultades y en medio de las pruebas, cuando caminas con Él, sientes paz. Cuando caminas con Él, sientes seguridad. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro en esta hora por cada vida que esté enferma, que me esté escuchando en este momento. Precioso Espíritu Santo, extiende tu mano de sanidad sobre este pueblo. Extiende tu mano de sanidad. Sana a los enfermos, sana a los enfermos, sana a los enfermos,
Señor, aquellos que sentían que no iban a salir, aquellos que se sentían mal, aquellos que se sentían tristes, en el nombre poderoso de Jesús, reciban tu toque en esta hora. Aquellos que dicen: hoy entrego mi vida a Dios, hoy te entrego mi vida, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toca sus vidas, toca sus corazones, toca su familia, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Escribe una nueva historia en cada vida, Señor, que hoy reconoce que te necesita, en cada vida que hoy reconoce la necesidad que tiene de ti, precioso Espíritu Santo. Yo te pido, Señor amado, que tú los toques. Tócalo, Señor, tócalo, Señor, tócalo, Señor. Recibe un toque de su presencia, recibe paz allí donde te encuentras en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Rey de Gloria.